¿Alguna vez te has detenido a pensar hasta dónde llegarías por tu fe en Cristo? Imagina dejar todo lo que amas, tu hogar, tu familia, tu seguridad, para seguir a un hombre que afirma ser el Hijo de Dios. Lo ves hacer milagros, caminar sobre el agua, sanar a los ciegos, resucitar a los muertos, pero luego lo ves morir en una cruz, y tu mundo se desmorona. 3 días después, resucita, y tu vida cambia para siempre. Esa fue la realidad de los 12 apóstoles, los hombres elegidos por Jesús para llevar su evangelio al mundo. No murieron en paz, rodeados de honores terrenales. Murieron como mártires, enfrentando torturas inimaginables, porque creyeron que Jesús era digno de todo sacrificio. En Dios, la palabra bíblica, te llevaremos en un viaje profundo y conmovedor a través del sacrificio final de cada uno de los 12 apóstoles. Sus historias te harán sentir el peso de su fe, el dolor de su sufrimiento y la gloria de su recompensa eterna. No son solo relatos del pasado, son un desafío para nosotros hoy, en un mundo que rechaza a Cristo y persigue a sus seguidores. Quédate hasta el final, porque los últimos momentos de estos valientes te inspirarán a vivir con un propósito eterno que trascienda esta vida. Los 12 apóstoles fueron hombres comunes, pescadores, recaudadores de impuestos, revolucionarios, que se convirtieron en instrumentos extraordinarios en las manos de Dios. Jesús los llamó a una misión que cambiaría el curso de la historia. Vayan y hagan discípulos de todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Mateo 28:19. Pero esa misión vino con un costo que Jesús no ocultó. Si alguien quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame, porque el que quiera salvar su vida, la perderá, pero el que pierda su vida por causa de mí, la encontrará. Mateo 16:24-25. Los apóstoles entendieron estas palabras profundamente. Habían visto a Jesús tomar su propia cruz, y sabían que seguirlo significaba estar dispuestos a darlo todo, incluso sus vidas. En los años que siguieron a la resurrección, enfrentaron persecuciones, prisiones, torturas y muertes brutales, pero nunca se retractaron. Su sangre se convirtió en la semilla de la Iglesia, como dijo Tertuliano, un padre de la Iglesia. La sangre de los mártires es la semilla de la fe. Vamos a explorar cómo murieron estos valientes, qué los motivó a darlo todo, y qué nos enseñan sus sacrificios en un mundo que necesita desesperadamente la verdad del Evangelio. Comencemos con Pedro, el apóstol que Jesús llamó la roca sobre la cual edificaría su iglesia. Pedro, originalmente Simón, era un pescador de Galilea, un hombre impulsivo y apasionado. Fue el primero en reconocer a Jesús como el Mesías. Tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Mateo 16:16. Pero también fue el que negó a Jesús 3 veces durante su juicio, temiendo por su vida. No conozco a ese hombre. Mateo 26:74. Cuando el gallina cantó, Pedro lloró amargamente, consciente de su fracaso. Sin embargo, Jesús lo restauró después de la resurrección, preguntándole 3 veces, ¿me amas? Juan 21:15-17. Pedro respondió con un corazón renovado, y desde ese momento, su vida fue un testimonio de amor y valentía. Predicó en Pentecostés, donde 3.000 personas se convirtieron, Hechos 2:41, y llevó el Evangelio a judíos y gentiles por igual. Según la tradición, Pedro viajó a Roma, la capital del imperio, donde predicó durante los días oscuros del reinado de Nerón. En el año 64 después de Cristo, un incendio devastador arrasó Roma, y Nerón, buscando un chivo expiatorio, culpó a los cristianos. Comenzó una persecución brutal. Los creyentes eran quemados vivos, arrojados a las fieras o crucificados en masa. Pedro fue arrestado y condenado a muerte. La tradición, registrada por Orígenes y Eusebio, cuenta que Pedro pidió ser crucificado al revés, sintiéndose indigno de morir como su maestro.
Imagina la escena en una colina romana. El cielo está teñido de un rojo sangriento por el atardecer y el aire huele a humo y sangre. Pedro, con su barba blanca empapada de sudor, cuelga boca abajo en una cruz tosca de madera. La sangre se acumula en su cabeza, su rostro se enrojece y cada respiración es un tormento. Los soldados romanos se burlan, pero Pedro, con voz débil, susurra: «Señor, recíbeme en tu gloria». Mientras su vida se apagaba, las lágrimas corrían por su frente, no de dolor, sino de gozo, sabiendo que pronto estaría con su Salvador. Pedro murió en agonía, pero su vida gritó una verdad: Cristo vale más que la vida misma. Hoy, enfrentamos nuestras propias persecuciones, quizás no físicas, pero sí espirituales. El mundo se burla de nuestra fe, nos presiona para que neguemos a Cristo. ¿Estás dispuesto a llevar tu cruz como Pedro? ¿A permanecer firme incluso cuando el costo es alto? La Escritura nos anima: alégrense en la esperanza, muestren paciencia en el sufrimiento, perseveren en la oración. Romanos 12:12. El siguiente es Andrés, el hermano de Pedro, un hombre humilde que siempre estuvo en la sombra de su hermano más prominente. Andrés fue el primero en seguir a Jesús, y fue él quien llevó a Pedro al Maestro. Hemos encontrado al Mesías. Juan 1:41. Su vida fue un ejemplo de servicio silencioso, siempre buscando acercar a otros a Cristo. Andrés llevó el Evangelio a regiones lejanas, como Escitia, el Mar Negro y finalmente Grecia. En Patras, Grecia, predicó con tanto poder que convirtió a muchos, incluyendo a Maximila, la esposa del gobernador Egeas. Esto enfureció a Egeas, un hombre pagano que odiaba el mensaje de Cristo. Ordenó la ejecución de Andrés, pero no quería que muriera rápidamente. Lo condenó a ser atado, en lugar de clavado, a una cruz en forma de X para prolongar su sufrimiento. Esta cruz se conoce hoy como la Cruz de San Andrés. Durante 2 días, Andrés colgó bajo el sol abrasador, con las cuerdas cortando su piel y el calor deshidratando su cuerpo. La multitud se reunió a su alrededor, algunos llorando, otros burlándose. Pero Andrés, con los labios resecos y la voz quebrada, predicó desde la cruz: «No llores por mí, porque voy al encuentro de mi Rey. Arrepiéntete y cree en Jesús, el Salvador del mundo». Su serenidad desconcertó a sus verdugos, y muchos en la multitud se convirtieron al cristianismo al verlo morir. Finalmente, después de 2 días de tormento, Andrés inclinó la cabeza y entregó su espíritu. Su cuerpo fue desatado, pero su legado permaneció, un testimonio de fe inquebrantable. Andrés nos enseña que el verdadero servicio a Cristo no busca gloria terrenal, sino la gloria eterna. En nuestro mundo, donde el éxito se mide por la fama y el poder, ¿estás dispuesto a servir a Cristo en humildad, incluso si eso significa sufrir por Él? La Escritura nos exhorta: humíllense, pues, bajo la poderosa mano de Dios, para que Él los exalte a su debido tiempo. 1 Pedro 5:6. Santiago, hijo de Zebedeo, fue el primero de los apóstoles en morir como mártir, y su muerte marcó un punto de inflexión en la iglesia primitiva. Santiago, junto con su hermano Juan y Pedro, formaba parte del círculo íntimo de Jesús. Estuvo presente en momentos clave: la transfiguración, donde vio a Jesús en gloria, Mateo 17:1-2, y en Getsemaní, donde presenció la agonía de Cristo, Mateo 26:37. Después de la resurrección, Santiago predicó con valentía en Jerusalén, desafiando a las autoridades judías que querían silenciar el Evangelio. En el año 44 después de Cristo, el rey Herodes Agripa I, buscando ganarse el favor de los líderes judíos, lanzó una persecución contra los cristianos. La Biblia registra su muerte con una simplicidad que esconde su brutalidad. Hizo matar a espada a Santiago, hermano de Juan. Hechos 12:2. La tradición, según Clemente de Alejandría, añade un detalle conmovedor. Mientras lo llevaban al lugar de ejecución, un hombre que lo había acusado falsamente
se arrepintió al ver la paz en el rostro de Santiago. Cayó de rodillas y pidió perdón. Santiago, con las manos atadas y el rostro sereno, lo abrazó y le dijo: «Paz a ti, hermano. Cree en Jesús y serás salvo». Los soldados, furiosos, los separaron, y ambos fueron decapitados juntos. Imagina el momento. El sol brilla en el cielo de Jerusalén, reflejándose en la hoja afilada de la espada del verdugo. Santiago, con su barba oscura y sus ojos llenos de fe, inclina la cabeza. La espada corta el aire con un silbido, y su cabeza cae, seguida de su cuerpo, que se desploma en un charco de sangre. El hombre que lo acusó muere a su lado, pero ambos mueren como hermanos en Cristo. La sangre de Santiago empapó la tierra, pero su vida mostró que el amor de Cristo puede transformar incluso a los enemigos. Hoy enfrentamos nuestras propias espadas, rechazo, burlas o incluso persecución por nuestra fe. ¿Puedes amar a tus enemigos como Santiago, incluso en el momento de tu mayor prueba? Jesús nos llama: amen a sus enemigos y oren por quienes los persiguen. Mateo 5:44. Juan, el hermano de Santiago, fue el único apóstol que murió de viejo, pero su vida estuvo llena de sufrimiento. Conocido como el discípulo amado, Juan estuvo al pie de la cruz cuando Jesús murió, y recibió el encargo de cuidar a María, la madre de Jesús. Hijo, ahí tienes a tu madre. Juan 19:27. Juan escribió el Evangelio de Juan, 3 epístolas y el libro de Apocalipsis. Después de la resurrección, predicó en Jerusalén y Éfeso, enfrentando persecuciones constantes. En el año 95 después de Cristo, bajo el emperador Domiciano, fue arrestado en Éfeso por predicar a Cristo. La tradición, según Tertuliano, cuenta que lo llevaron a Roma y lo arrojaron a un caldero de aceite hirviendo frente a una multitud en el anfiteatro. Imagina el horror. El aceite burbujea, el calor quema la piel de Juan, y el olor a carne quemada llena el aire. Pero, milagrosamente, Juan salió ileso, su piel intacta, un testimonio del poder de Dios. La multitud, asombrada, gritó que era un dios, pero Juan señaló al cielo y dijo: «No soy yo, sino mi Señor Jesús quien me protege». Domiciano, incapaz de matarlo, lo exilió a la isla de Patmos, un lugar rocoso y desolado. Allí, Juan recibió las visiones de Apocalipsis. Vi un trono en el cielo, y sus ojos eran como llama de fuego. Apocalipsis 4:2, 1:14. Después de su exilio, Juan regresó a Éfeso, donde murió alrededor del año 100 después de Cristo, a los 94 años. Hasta sus últimos días, predicó el amor de Cristo diciendo: «Hijitos, ámense los unos a los otros». 1 Juan 4:7. Juan nos muestra que la fe puede sostenernos a través de toda una vida de pruebas, desde el aceite hirviendo hasta el exilio. Hoy enfrentamos nuestras propias islas de Patmos, momentos de soledad, rechazo o dificultad. ¿Estás confiando en que Dios te sostendrá, como lo hizo con Juan? La Escritura nos promete: «Yo estoy con ustedes todos los días, hasta el fin del mundo». Mateo 28:20. Felipe, conocido por llevar a Natanael a Jesús, era un hombre de fe práctica. Cuando Jesús alimentó a los 5.000, Felipe calculó el costo. Ni con el salario de un año se podría comprar pan para todos. Juan 6:7. Después de la resurrección, Felipe predicó en Asia Menor, especialmente en Frigia y Hierápolis. Allí, enfrentó la oposición de los sacerdotes paganos al convertir a muchos, incluyendo a la esposa del procónsul. En el año 80 después de Cristo, fue arrestado y condenado a muerte. La tradición cuenta que lo crucificaron cabeza abajo, al igual que Pedro, para prolongar su sufrimiento. Imagina a Felipe colgado en una cruz en Hierápolis. El sol abrasador quema su piel, las cuerdas cortan sus muñecas y su sangre gotea lentamente al suelo polvoriento. A pesar del dolor, Felipe oró por sus verdugos: «Señor, perdónalos, porque no saben lo que hacen».
Mientras su respiración se debilitaba, levantó los ojos al cielo y susurró: Jesús, recíbeme. Felipe murió con la mirada fija en la eternidad, un mártir cuya vida desafía nuestro egoísmo. En nuestro mundo, donde el odio y la venganza son comunes, ¿puedes orar por tus enemigos como Felipe, incluso mientras te lastiman? Jesús nos enseña: perdona nuestras deudas, como también nosotros hemos perdonado a nuestros deudores. Mateo 6:12. Bartolomé, también conocido como Natanael, fue el apóstol a quien Jesús llamó un israelita de verdad, en quien no hay engaño. Juan 1:47. Bartolomé llevó el Evangelio a Armenia, India y Arabia, enfrentando culturas hostiles al mensaje de Cristo. En Armenia, convirtió al rey Polimio y a su familia, lo que desató la furia de los sacerdotes paganos y del hermano del rey, Astiages. En el año 68 después de Cristo, Bartolomé fue capturado y condenado a una de las muertes más crueles imaginables: ser desollado vivo y luego decapitado. Imagina la escena en una plaza pública en Armenia. Bartolomé está atado a un poste, el sol brilla sobre su piel, y los sacerdotes paganos se acercan con cuchillos afilados. Uno a uno, cortan su piel, arrancándola en tiras mientras él grita de dolor. La sangre brota a borbotones, empapando el suelo, y la multitud observa, algunos horrorizados, otros riendo. A pesar del tormento, Bartolomé no maldice a sus verdugos. En cambio, proclama: Jesús es el Rey eterno, y su reino no tendrá fin. Finalmente, cuando su cuerpo es un amasijo de carne y sangre, un verdugo levanta una espada y corta su cabeza, que rueda por el suelo. Bartolomé murió con una fe que no pudieron arrancarle, ni siquiera con cuchillos. Su sacrificio nos confronta con una pregunta dolorosa: ¿estás dispuesto a darlo todo por Cristo, incluso tu propia piel? Hoy enfrentamos nuestras propias cuchillas, críticas, rechazo o pérdida por nuestra fe. ¿Puedes permanecer fiel como Bartolomé? La Escritura nos anima: manténganse firmes y verán la salvación que el Señor les dará. Éxodo 14:13. Tomás, conocido como el incrédulo, es un ejemplo de cómo las dudas pueden llevar a una fe más profunda. Cuando Jesús resucitó, Tomás se negó a creer hasta que tocó sus heridas. Si no veo las marcas de los clavos, no creeré. Juan 20:25. Pero cuando Jesús se le apareció, Tomás exclamó: Señor mío y Dios mío. Juan 20:28. Desde ese momento, su fe fue inquebrantable. Tomás llevó el Evangelio a Persia y la India, donde fundó iglesias que existen hasta hoy. En el año 72 después de Cristo, en Chennai, India, predicó con tanto poder que convirtió a muchos, incluyendo a la familia de un rey local. Esto enfureció a los sacerdotes hindúes, que lo acusaron de hechicería. Lo capturaron y lo llevaron a una colina que hoy se llama Monte de Santo Tomás. Allí lo atravesaron con lanzas. Imagina a Tomás arrodillado en la colina, el sol poniéndose en un cielo anaranjado, mientras los sacerdotes lo rodean. Las lanzas perforan su cuerpo, una tras otra, y su sangre empapa la tierra seca. Mientras cae, susurra las mismas palabras que dijo al ver a Jesús resucitado: mi Señor y mi Dios. Tomás murió como mártir, pero su vida mostró que las dudas no tienen que detenernos. Pueden llevarnos a una fe más fuerte. Hoy, muchos de nosotros luchamos con dudas sobre Dios, sobre nuestra fe, sobre nuestro propósito. ¿Estás dejando que esas dudas te paralicen o las estás usando para buscar a Jesús como lo hizo Tomás? La Escritura nos invita: acerquémonos pues confiadamente al trono de la gracia. Hebreos 4:16. Mateo, el recaudador de impuestos que dejó todo para seguir a Jesús, es un testimonio del poder transformador de Cristo. Antes de conocer a Jesús, Mateo era despreciado por su pueblo, considerado un traidor por trabajar para los romanos. Pero Jesús lo llamó: sígueme. Mateo 9:9. Y Mateo dejó su mesa de impuestos
y nunca miró atrás. Escribió el Evangelio de Mateo, enfocándose en Jesús como el Rey prometido. Después de la resurrección, Mateo predicó en Etiopía, Persia y Partia, enfrentando hostilidad en cada lugar. En el año 60 después de Cristo, en Etiopía, fue martirizado por orden del rey Hircano, quien odiaba su mensaje. La tradición cuenta que Mateo estaba orando en un templo cuando los soldados del rey entraron. Sin darle tiempo a defenderse, lo atravesaron con una espada. Imagina la escena. Mateo, arrodillado en oración, con los ojos cerrados y el rostro lleno de paz, mientras la espada atraviesa su pecho. Su sangre mancha el suelo del templo, pero su espíritu asciende al cielo. Mateo murió como un hombre transformado, mostrando que Cristo puede redimir incluso a los más despreciados. Hoy, muchos de nosotros nos sentimos indignos por nuestro pasado, nuestros pecados, nuestras fallas, pero la vida de Mateo nos recuerda que Jesús nos llama tal como somos. ¿Estás respondiendo a su llamado, dejando atrás tu pasado para seguirlo? La Escritura nos asegura: si confesamos nuestros pecados, Dios, que es fiel y justo, nos los perdonará. 1 Juan 1:9. Santiago, hijo de Alfeo, conocido como Santiago el Menor, era un hombre de fe tranquila pero firme. La tradición lo identifica como el autor de la Epístola de Santiago, que exhorta: la fe, si no tiene obras, está muerta. Santiago 2:17. Santiago predicó en Siria, Egipto y Jerusalén, enfrentando oposición constante. En el año 62 después de Cristo, fue arrestado por los líderes judíos en Jerusalén, poco después de la muerte de Santiago, el hermano del Señor, no el apóstol, quien también fue martirizado. Los fariseos, furiosos por su predicación, lo llevaron al pináculo del templo y le exigieron que negara a Cristo frente a una multitud. Santiago, con su túnica blanca ondeando al viento y su rostro lleno de paz, proclamó: Jesús es el Hijo de Dios, el Mesías que murió y resucitó por nosotros. Enfurecidos, los líderes lo arrojaron desde lo alto. El pináculo del templo era una caída de más de 30 metros, y Santiago debería haber muerto al instante, pero sobrevivió, con los huesos rotos y el cuerpo ensangrentado. Mientras yacía en el suelo, la multitud lo rodeó y comenzaron a apedrearlo. Las piedras golpeaban su cuerpo, rompiendo sus costillas y abriendo heridas, pero Santiago levantó una mano temblorosa y oró: Señor, no les tomes en cuenta este pecado. Finalmente, un hombre levantó un mazo y le aplastó el cráneo, poniendo fin a su sufrimiento. Santiago murió con el nombre de Jesús en sus labios, un mártir de valentía inquebrantable. Su vida nos desafía a vivir una fe activa, no solo de palabras, sino de acciones. En un mundo lleno de hipocresía, ¿estás mostrando tu fe con tus obras, como lo hizo Santiago? La Escritura nos exhorta: sean hacedores de la palabra, y no solamente oidores. Santiago 1:22. Simón el Celote, conocido por su pasado como revolucionario, dejó su vida de violencia para seguir a Cristo. Los celotes eran un grupo que buscaba derrocar el dominio romano mediante la fuerza, pero Jesús transformó el corazón de Simón, convirtiéndolo en un mensajero de paz. Simón llevó el Evangelio a Persia, Mesopotamia y el norte de África, predicando en tierras hostiles. En el año 65 después de Cristo, fue arrestado en Persia por predicar contra los ídolos. Los sacerdotes paganos, furiosos por sus conversiones, lo condenaron a una muerte brutal, ser aserrado por la mitad. Imagina a Simón atado a un tronco en una plaza pública. El serrucho, con sus dientes afilados, comienza a cortar su cuerpo desde la cintura. El dolor es indescriptible, la sangre brota a chorros y el sonido del serrucho contra la carne llena el aire. A pesar del tormento, Simón no grita maldiciones, en cambio, ora por sus verdugos: Señor, ábreles los ojos para que vean tu verdad. La multitud observa en silencio, algunos llorando, mientras Simón es partido en dos.
Murió con su cuerpo destrozado, pero su fe intacta. Simón nos muestra que el amor por Cristo puede superar cualquier dolor y que el Evangelio puede transformar incluso a los más violentos. Hoy, vivimos en un mundo lleno de ira y violencia, guerras, odio, divisiones. ¿Estás dejando que Cristo transforme tu corazón, como lo hizo con Simón, para que puedas ser un mensajero de paz? Jesús nos dice: bienaventurados los pacificadores, porque serán llamados hijos de Dios. Mateo 5:9. Judas, hijo de Santiago, también conocido como Tadeo o Lebeo, era un hombre de compasión y fe. La tradición lo identifica como el autor de la epístola de Judas, que advierte contra los falsos maestros. Judas 1:4. Tadeo predicó en Mesopotamia, Siria y Armenia, enfrentando persecución constante. En el año 72 después de Cristo, fue capturado en Armenia por paganos que odiaban su mensaje. Lo golpearon brutalmente con garrotes, rompiendo sus huesos, y luego lo decapitaron. Imagina a Tadeo de rodillas, con el cuerpo cubierto de moretones y sangre, mientras los garrotes caen sobre él. A pesar del dolor, su rostro refleja una paz sobrenatural, y una sonrisa se dibuja en sus labios mientras susurra: «Voy a mi Salvador». Finalmente, un verdugo levanta una espada y corta su cabeza, que cae al suelo con un sonido sordo. Tadeo murió con gozo, sabiendo que su sufrimiento lo llevaba a los brazos de Jesús. Su vida nos recuerda que la alegría de Cristo puede brillar incluso en los momentos más oscuros. En nuestras propias pruebas, enfermedad, pérdida, rechazo, ¿puedes encontrar gozo en Cristo como lo hizo Tadeo? La Escritura nos promete: alégrense siempre en el Señor. Insisto, alégrense. Filipenses 4:4. Finalmente, Matías, quien fue elegido para reemplazar a Judas Iscariote después de su traición. Los apóstoles oraron y echaron suertes, y Matías fue añadido al grupo. Quedó Matías entre el número de los 12 apóstoles. Hechos 1:26. Matías predicó en Etiopía, Capadocia y las regiones del mar Caspio, enfrentando oposición en cada lugar. En el año 80 después de Cristo, fue arrestado en Etiopía por predicar a Cristo. La tradición cuenta que primero fue apedreado y luego decapitado. Imagina a Matías en una plaza pública, rodeado por una multitud furiosa. Las piedras vuelan hacia él, golpeando su cuerpo, rompiendo sus huesos y abriendo heridas en su piel. A pesar del dolor, Matías levanta la voz y ora: «Señor, recíbelos en tu reino si se arrepienten». Cuando las piedras finalmente lo derriban, un verdugo se acerca y corta su cabeza con una espada. Matías murió como un siervo fiel, su sangre sellando su testimonio. Su vida nos enseña que el llamado de Dios vale más que nuestra propia vida, y que incluso los elegidos después pueden tener un impacto eterno. Hoy, muchos de nosotros nos sentimos como segundos, no los más talentosos, no los más visibles. Pero la vida de Matías nos muestra que Dios puede usarnos poderosamente si estamos dispuestos. ¿Estás sirviendo a Cristo con todo tu corazón, sin importar tu posición? La Escritura nos anima: todo lo que hagan, háganlo de corazón, como para el Señor. Colosenses 3:23. Las muertes de los 12 apóstoles, Pedro, Andrés, Santiago, Juan, Felipe, Bartolomé, Tomás, Mateo, Santiago el Menor, Simón, Judas y Matías, nos confrontan con una verdad poderosa. Ellos no murieron por una mentira. Si no hubieran visto a Jesús resucitado, si no hubieran estado absolutamente seguros de su poder y su amor, ¿habrían soportado tales tormentos? Imagina por un momento lo que significa ser crucificado al revés, como Pedro, ser atado a una cruz en X durante 2 días, como Andrés, ser decapitado por una espada, como Santiago, sobrevivir al aceite hirviendo, como Juan, ser crucificado cabeza abajo, como Felipe, ser desollado vivo, como Bartolomé, ser atravesado por lanzas, como Tomás, ser apuñalado mientras oras, como Mateo, ser arrojado desde un templo y apedreado, como Santiago el Menor.
ser aserrado por la mitad, como Simón, ser golpeado y decapitado, como Judas, o ser apedreado y luego decapitado, como Matías. Cada uno de ellos tuvo la oportunidad de retractarse, de salvar su vida negando a Cristo. Pero no lo hicieron. Su sangre grita una verdad eterna. Jesús vive, y su evangelio es digno de todo sacrificio. La Escritura nos asegura: no temas lo que vas a padecer, sé fiel hasta la muerte, y te daré la corona de la vida. Apocalipsis 2:10. Los apóstoles ahora están en la presencia de su Rey, rodeados de gloria, cantando con los ángeles: digno es el Cordero que fue inmolado de recibir el poder, la riqueza, la sabiduría, la fortaleza, el honor, la gloria y la alabanza. Apocalipsis 5:12. Pero sus historias nos desafían hoy. Vivimos en un mundo que rechaza a Cristo, que se burla de la fe, que persigue a los creyentes, en algunos lugares con violencia, en otros con desprecio. Las persecuciones que enfrentamos pueden no ser tan visibles como las de los apóstoles, pero son reales. El rechazo de amigos y familia, la presión de una cultura que celebra el pecado, las batallas espirituales que nos agotan. Los apóstoles nos muestran el camino. Pedro nos enseña a ser valientes, incluso después de fallar. Andrés a servir con humildad. Santiago a amar a nuestros enemigos. Juan a perseverar hasta el fin final. Felipe a perdonar a quienes nos hieren. Bartolomé a darlo todo por Cristo. Tomás a transformar nuestras dudas en fe. Mateo a dejar atrás nuestro pasado. Santiago el Menor a vivir una fe activa. Simón a ser pacificadores. Judas a encontrar gozo en el sufrimiento. Y Matías a servir fielmente, sin importar nuestra posición. ¿Estás dispuesto a tomar tu cruz como lo hicieron ellos? ¿Estás dispuesto a vivir y, si es necesario, morir por la verdad del Evangelio? No dejes que sus sacrificios sean en vano. Vive con valentía, predica con audacia, ama sin límites. Comparte el Evangelio con los que te rodean, porque el tiempo es corto. Jesús prometió regresar, y cuando lo haga, queremos escuchar las palabras que los apóstoles ya han oído. Bien, buen siervo y fiel, entra en el gozo de tu Señor. Mateo 25:21. No sabemos el día ni la hora, pero las señales están por todas partes. Habrá guerras y rumores de guerras, y el Evangelio será predicado en todo el mundo. Mateo 24:6-14. Mira a tu alrededor. Conflictos globales, desastres, un mundo que se aleja cada vez más de Dios. El regreso de Cristo está cerca. Prepárate, vive con propósito y honra el legado de los apóstoles, llevando la luz de Cristo a un mundo en tinieblas. Si estas historias te han tocado el corazón, suscríbete a Dios, la palabra bíblica, activa la campanita y comparte este mensaje con alguien que necesita escuchar la verdad. El tiempo es ahora.